lo ve y el mundo ve nuestro proceder y ve en nuestra vista algo distinto. Y esos cambios solo puede hacer tu palabra, por eso te agradecemos porque hoy es una nueva oportunidad de abrirla y compartirla. Bendice a cada hermano que se ha conectado hoy, que esté en su hogar, en el cariño y caluroso hogar, compartiendo tal vez una comida, la armonía de su familia, bendícelo, y a cada hermano que se vaya a enganchar también. Háblanos al corazón y tócanos como lo hace siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como habíamos adelantado, hoy vamos a empezar a estudiar la epístola a los hebreos, la carta que nosotros conocemos así como epístola a los hebreos. Y es una carta que tiene muchas particularidades. Se la conoce o se la supo conocer como el enigma del Nuevo Testamento. Obviamente todos pueden hacer preguntas, todos pueden participar, todos pueden acotar, pero por sobre todo todos tienen que leerla a esta epístola. Es una, no es muy larga, en menos de una hora se la puede leer a la epístola, a la carta, em, y leer a conciencia, ¿no? Por lo tanto, sería buenísimo que para el viernes que viene todos hayan podido leerla por lo menos una vez completa, eh, para estar refrescados en el tema. Por ahí se le esquiva al estudio de esta carta porque tiene muchas complejidades. Tiene muchas complejidades y a veces es bien usada y a veces es mal usada esta carta. Y les voy a explicar por qué. ¿Me están escuchando? Sí, Ah, bien, bien. Porque veía a todos muy quietitos. Se ve que se me congela. Tiene muchas particularidades que vamos a empezar a verla. Hoy a mí me toca dar la introducción, así todo vamos a ver varios versículos. Yo les voy a pedir que todos vayan aportando, les voy a ir dando las citas y que distintos vayan leyendo los pasajes para ir entendiendo en parte esto que vamos a ver hoy. El, el viernes que viene, el viernes que viene, va a compartir, va a empezar Ramón. Vamos a ir haciendo, turnándonos así entre varios eh, para ir estudiando la carta. Pero eso no significa que los demás no puedan ni participar ni aportar, ¿eh? Y nos vamos a ir guiando por un bosquejo, un libro, que también después se los puedo compartir para que ustedes tengan el libro, se lo puede hacer imprimir, se lo puede ver de conseguir, pero lo tengo en PDF, así como para leerlo en la computadora o el teléfono. También no duden en pedirlo. Ahora decíamos, esta epístola se la conoce como el enigma del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el autor es desconocido. Los destinatarios son desconocidos y la fecha en que fue escrita es desconocida. Todos esos temas únicamente podemos sacar conjeturas, que son algunas de las que vamos a ver hoy. Vieron que algunos dicen, sí, ya el nombre puesto, el nombre Epístola a los Hebreos, fue puesto en el siglo II, pero originalmente no tenía ese nombre. Supusieron que era dirigido a los hebreos, por eso le pusieron hebreos, pero bien podría decir a los cristianos, ¿sí? Porque gran parte de lo que se ve en este libro nos afecta directamente a nosotros. Y en esto de las particularidades que les decía, el libro está dividido en dos partes principales. Una parte es donde da la teoría del libro, la doctrina, la teoría. Y en la segunda mitad, en la otra parte, da la práctica. O sea, es un libro muy didáctico. Primero nos dice qué hay que hacer y después cómo hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que nosotros veamos en la primera mitad del libro, lo vamos a repasar y lo vamos a ver la aplicación práctica cuando estudiemos la segunda mitad del libro. Vamos a hablar sobre el autor.
Como no tiene una firma, como no tiene un autor, se lanzaron muchas conjeturas. Hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos referente al autor. Tenemos algunos indicios. Por ejemplo, Hebreos 2:3. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Quién lo lee, por favor? El que lo tenga, abra el micrófono y léalo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y el 4 también. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Perfecto. Este es un primer indicio que nosotros tenemos con respecto al escritor de los Hebreos, que no escuchó que el Señor Jesús le hablara directamente, sino que él le fue enseñado al autor de esto por los que estuvieron con el Señor Jesús, los que les oyeron. Entonces ese es el primer indicio que vamos a tener. El escritor a los Hebreos, no fue uno de los discípulos del Señor, no escuchó la voz directa del Señor, sino que escuchó a los que estuvieron junto con el Señor. Son dos indicios ahí. Primero, que no estuvo él con el Señor, pero sí estuvo con los que estuvieron con el Señor. ¿Se entiende? Esos son los dos primeros indicios. Vamos a seguir rastreando otros puntos con respecto a esto. Alguien que lea, por favor, 13:23 de Hebreos. Vieron que mucho se dijo, o se le atribuyó esta epístola al apóstol Pablo, ¿no? Pero bueno, acá vamos a ver que pertenecía, sí, al grupo evangelístico del apóstol Pablo. ¿Quién lo tiene? Hebreos 13:23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Bien, ven, el autor de los Hebreos consideraba como hermano de su grupo a Timoteo. Y Timoteo era colaborador de Pablo, pero también estaba en el... Bueno, ¿se acuerdan? Romanos 16:21 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Entonces Timoteo formaba parte del equipo de trabajo del apóstol Pablo. Entonces era uno de ellos y que vieron que se movían todos en bloque, ¿no? Se movían todos juntos. Entonces, nuestro hermano Timoteo, que estuvo preso Timoteo, ¿no? Y cuando esté libre iban a ir a visitarlos ahí a los destinatarios de esta epístola. Ese es otro indicio que encontramos acerca del autor. Pero además, sabemos que no pertenecía, o sea que no era el apóstol Pablo por este tema. 1 Corintios 15:8 y 9, que alguien lea, por favor. Sí sabemos que el escritor de los Hebreos tenía un amplio conocimiento del Antiguo Testamento y estaba bien familiarizado con la vida de adoración y las enseñanzas religiosas de los judíos. Conocía todo sobre el templo, conocía todo sobre las fiestas, conocía todo sobre los rituales, porque iba poniendo ahí, o sea, tenía que ser, sí, un gran conocedor del Antiguo Testamento. ¿Quién tiene primero? Sí. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Claro,
el apóstol Pablo no aprendió de los apóstoles lo que él sabía. Algunas cosas sí, porque después vimos que él se reunía con los 12. En varias ocasiones él dice, volví de reunirme con los 12, ¿no? O de haber estado ahí, principalmente con Pedro, con Santiago, con Juan, pero con los 12 los menciona muchas veces. Pero Pablo, él recibió las principales enseñanzas directamente del Señor Jesús, y él se convirtió directamente escuchando la voz del Señor Jesús. Con el versículo que habíamos leído de Hebreos 2:3, nos fue confirmada por los que oyeron, entonces sabemos de que no fue el apóstol Pablo, porque justamente él sí oyó al Señor Jesús, el apóstol Pablo, y vio cosas y escuchó cosas del Señor Jesús que ni siquiera podía entender o se atrevió a escribir en la palabra. ¿Se dan cuenta? Aparte de todo eso, encontramos que el apóstol Pablo, su estilo, eso no nos damos cuenta nosotros, pero sí se dan cuenta los que saben griego, el estilo y la forma de expresarse es muy diferente el escritor de Hebreos a el apóstol Pablo. Pero hay un punto también más que es muy importante y que Pablo, ¿qué epístola se acuerdan que haya escrito el apóstol Pablo? No digan Hebreos. ¿Cuál fue qué? una epístola, una carta escrita por Pablo? Filipenses. Sí, a los Tito. Corintios, a los Efesios. Bien, busquen el capítulo 1, versículo 1 de esa carta que dijeron. ¿Cuál? La que dijiste. Corintios. Sí. Pero doña Elisa dijo Filipense, ¿o no? Primera Tito. Sí. Tito, Sí. primera Tito. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Bien, Filipenses. bien. ¿Eli qué dice? ¿Vos decís Corintios? ¿Uno cuánto? 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la Bien. voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Perfecto, hasta ahí nomás. Ahí está. Y Tito, el primera Tito. También. Estoy en segunda, no encuentro primera. Si lo tiene otro antes, que lo lea. Dice Timoteo, Pablo. Tito, casi todas las cartas. Sí, Claro. los Gálatas. Por eso me arriesgué a decirles así, porque todas las epístolas escritas por el apóstol Pablo, él empieza saludando y diciendo quién es él. Todas empiezan así. Pablo, Sí. siervo o Gálatas apóstol. también, sí. Claro, Todas. todas. Y también a quién está dirigida. Bueno, Hebreos no tiene ni el autor ni a quién está dirigida, por lo tanto, todo eso, todo lo que venimos describiendo hasta ahora, lo descartan al apóstol Pablo. Pero sí algunos se animaron a decir quién podría ser. En esto coinciden la mayoría, que no es Pablo, pero dicen quién sí podría ser. Pero vuelvo a aclarar, son solamente conjeturas. Por ejemplo, algunos dijeron que podría ser un compañero de Pablo, y un compañero de Timoteo, y lo ponen a Bernabé. ¿Por qué Bernabé? Porque justamente alguien que busque, por favor, Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Tenía que ser, habíamos dicho, un judío, pero no cualquier judío, un judío conocedor de todas las costumbres judías y del Antiguo Testamento. Pero además tenía que ser un conocedor del cristianismo, que esté con los apóstoles, que esté aprendiendo y que esté en el campo de batalla, ¿no? En la primera línea del batallón.
¿Alguien tiene Hechos 4:36? Yo lo tengo. Bueno, Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, dice entre paréntesis, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. se acuerdan toda esa historia, ¿no? Pero Bernabé vuelve a aparecer varias veces. Busca el 12:25, ya que estás, de Hechos también. Vieron que ahí dice que era levita, ¿eh? Y Bernabé y Saulo. Y bueno, hijo de consolación, hermoso nombre también. Dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No, No soy... Hechos 12:25. Ah, se me pasó, acá está en 13, ¿sí? Lo había puesto en 12. No Y escucho Bernabé ruido y de papeles. Saulo, Perdón. y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Otro del equipo de trabajo, ¿no? Bernabé, Pablo, Juan Marcos, junto con Timoteo, ¿no? Equipo completo estaba. Y fíjense por qué sugieren que podría ser Bernabé, por todo su historial, ¿no? Hechos 13:1. ¿Lo tenés ahí a mano? Sí, Hasta el 3. cada vez que corto, bueno, que me saco los anteojos, todo bueno, 1 hasta el 3. Sí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, no era cualquiera Bernabé, era un maestro, ¿sí? Encomendado y apartado por el Señor para el ministerio, ¿eh? Entonces fíjense que Bernabé era judío, era conocedor, era del equipo de trabajo de Pablo, tenía contacto con los apóstoles y tenía relación con Timoteo, era del equipo ese. Entonces, no porque sí sugieren que podría haber sido Bernabé uno de los escritores, o el escritor, perdón, de Hebreos. Aunque Hebreos hay momentos que habla en plural también. Hay momentos que habla en plural, entonces puede haber sido uno que iba escribiendo, pero tal vez varios que también iban aportando a la escritura del libro de Hebreos. Y tal vez por eso no hubo una persona que la firmara. Lutero, lo ubican al muchacho ese, Martín, no sé por qué siempre le cambiamos los nombres y lo ponemos en español, pero él era Martín Luther. Martín Lutero sugirió a Apolos, otro más, ya lo habíamos visto un A poco. mí, recién iba a decir que a mí siempre se me ocurrió que lo escribió Apolos. Y sí, y no porque sí. Alguien que busque, por favor, Hechos 18, como para recordar quién era Apolos, ¿no? 18, 24 y 25. Todos estos muchachos no eran improvisados, eran grandes conocedores de la palabra y grandes siervos del Señor que fueron utilizados. Llegó entonces a Efeso un Sí. judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso de las escrituras, en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor
y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bien, entonces tenemos a Apolos, que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. ¿Qué significa que sea poderoso en la escritura? Que podía entender todo lo que estaba en conocer y entender todo lo que estaba escrito y podía relacionar todo, lo pasado con lo presente, con lo futuro, los hechos con las promesas y encontrar toda una armonía y una perfección. Tanto conocía que apenas le dijeron, mira, Jesús es lo que vos estabas buscando, él entendió todo y completó todo, ¿no? Eh, ahí cuando Aquila y Priscila lo confrontan. Entonces entendemos que podría haber sido también Apolos, pero la suposición de Lutero, como el hecho de Bernabé, como el hecho de cualquier otro, son todas muy buenas suposiciones, pero son suposiciones, ¿eh? Lo que sí tenemos, y estamos de acuerdo con la iglesia primitiva, es que solo Dios sabe con certeza quién escribió la epístola, pero que es evidente al 100% que el Espíritu Santo la inspiró. Y de eso no cabe ninguna duda. Y tal vez no permitió Dios que sepamos quién la escribió para no desviarnos de la importancia de lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Para que no sucediera lo que pasó con Apolos en Corinto, por ejemplo. Entonces, qué importante que es enfocarnos más que nada en la misma palabra. El libro de Hebreos se centra en Jesucristo. Entonces ahí tenemos que centrarnos. En Jesucristo como el perfecto Salvador y como la respuesta a toda necesidad. De esa forma plantea el libro de Hebreos al Señor Jesús. Ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, esa no era la segunda pregunta, disculpen. Llevamos 15. Bien. Los destinatarios, tampoco es claro a quién fue escrita esta carta. El título de los Hebreos recién aparece en el siglo II, a finales del siglo II, entre el año, vendría a ser 100 y 200, 190. El libro tampoco nombra a sus lectores, pero da algunos indicios, así como da algunos indicios del autor, también da algunos indicios sobre a quién fue dirigido este libro. Por ejemplo, en Hebreos 3 y 18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Entonces, nosotros acá sabemos que el autor vivió con los destinatarios de esta carta, ¿eh? Que el destinatario de esta carta, los destinatarios de esta carta, tuvieron entre medio al autor y el autor pensaba ir a visitarlos a los destinatarios de esta carta, ¿no? Yo os sea restituido más pronto, dice ahí Hebreos 13, 19. Alguien que busque Hebreos 5, 12. Ahora, otro punto que nos plantea, y esto va a ser también central en la epístola a los Hebreos, es que los hebreos, o los destinatarios de esta carta, eran personas que habían estado en la fe, en la perfecta fe, pero que ahora estaban en peligro de abandonarla. Por eso el autor de Hebreos les presenta al Señor Jesús directamente para que recuerden de dónde vienen y no lo abandonen. ¿Quién lo tiene? Hebreos 5:12. Yo, ¿Quién? el 12. Sí.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces era todo lo contrario de la canción que cantamos, esa No vuelvo atrás. Ellos volvieron atrás. Por eso tan importante para nosotros también esta epístola, para no volver atrás. Entonces, esta gente estaban en peligro de no proseguir en la vida cristiana y de retroceder. Pero además, estaban en persecución. Estaba comenzando una importante persecución estos destinatarios de esta epístola. Por eso habla mucho de buscar el refugio en quien deben ir. Hebreos 10:32, por favor, alguien. Entonces ellos estaban en ese peligro de apartarse del Señor por causa de las persecuciones y por causa del sufrimiento. Y es algo que pasa hoy en la iglesia, ¿no? De que muchos pierden la fe o se alejan porque no soportan los sufrimientos, las persecuciones o las luchas, ¿no? Y es más fácil pasar el tiempo en el mundo tranquilito a tener preocupaciones. Pero bueno, por eso también va a ser una sacudida importante cuando leamos esta epístola, cuando estudiemos este libro, porque vamos a ver los peligros de volver atrás, de abandonar al Señor, y que esto de tener miedo no coincide con el cristiano. ¿Quién lo tiene, por favor? 10:32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bien, fíjense ahí cómo él va comparando los padecimientos, las tribulaciones, los vituperios, con la herencia que hay por delante, ¿no? Perdurable en los cielos. Entonces va diciendo, tranquilos, que esto es temporal, pero lo eternal es algo que nunca va a terminar allá en el cielo y va a ser perfecto. Qué bárbaro, ¿no? Y sin embargo, miren que menciona ahí que son hechos espectáculo los cristianos, perseguidos por tribulaciones, combatiendo, padeciendo. Miren esas palabras que usa ahí, ¿no? ¿Tiene el 13:24, Ever, también? Ahí se lo voy a leer Sí. un ratito. Deme un segundo. Entonces ahí tenemos otra muestra de que eran muy perseguidos ellos. Pero bueno, ahí nosotros nos damos cuenta también que los destinatarios de esta epístola eran de la cultura judía por todas las que hay. Hay muchísimas, es el libro que más referencias tiene al Antiguo Testamento. Y muchas de las referencias hacen alusión a la vida de adoración al Señor, o sea, los sacrificios, la forma de adorar, la alabanza del pueblo. Andrés, Sí, no, que quería acotar, estaba leyendo el versículo que leyeron recién en el Nuevo Testamento de la Sociedad Trinitaria. sí. Y vos sabés que el versículo 34, cuando habla de los prisioneros que se compadecieron ellos de los presos, acá habla en primera persona, dice, porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas.
Y en la versión Reina Valera habla de los presos como de otros. Pero en esta versión dice de mí, en mis cadenas. Mirá qué bueno. No lo había notado. Como para un dato del que escribió, ¿no? Del autor, como vos decías. Tal cual, mirá. Que estuvo preso. Bien, habría que ver si Apolo estuvo preso. Bernabé, sabemos, sí, Timoteo. Bueno, pero Timoteo no fue porque lo menciona. Mirá qué interesante, ¿no? Ese Nuevo Testamento, la sociedad bíblica trinitaria, es una sociedad bíblica que surge por un grupo de hermanos sin buscar fondos en organizaciones, opuestos a sociedades bíblicas y a los que hacen la NBI también. Y el Nuevo Testamento, ellos quieren traducir toda la Biblia, ¿no? Pero el Nuevo Testamento lo están basando directamente del texto recibido, el textus receptus que veíamos, Sociedad Bíblica Trinitaria. Quieren separarse de las 60. Ellos van como modernizando la 1099. Entonces vamos a encontrar muchas más diferencias en la Reina Valera trinitaria, así como en la Reina Valera Gómez, muchas diferencias con la Reina Valera 60, Reina Valera 95 y las versiones revisadas, ¿no? Las otras del texto crítico, para unir un poquito los temas. Entonces, muy, muy interesante esto que plantea Raquel, gracias. Fíjense, ¿no? Cómo padecían esas persecuciones todos. Y el libro, aparentemente, el autor de los Hebreos también. Decíamos que eran judíos. Hay una referencia, esto que va a leer ahí Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Bien. Aparentemente el escritor estaba en Italia y aparentemente los destinatarios habían salido de Italia porque se conocían. Entonces algunos sugieren de que eran romanos, italianos, expatriados a donde se los estaba dirigiendo, ¿no? Entonces eran judíos y eran salidos de Italia, tal vez por las persecuciones importantes en aquel lugar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, dicen que eran los que luego residían allí en Roma, tal vez. Pero bueno, al margen de todo, así como el autor, también hay incertidumbres sobre los destinatarios, pero esas incertidumbres no disminuyen la certeza que tenemos sobre el libro, y eso no tenemos que perder de vista, ¿sí? El libro por sí solo emana autoridad y posee fuertes exhortaciones para todos los pastores, para los pastores, para lo pastoral, para la guía, para la consolación, y tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. O sea, más allá de para quién fue escrito antes, seguro que es escrito para nosotros. Y nos tiene que llevar el estudio de este libro a la madurez espiritual. Si no nos lleva a la madurez espiritual es porque no le estamos prestando atención. Es porque el Espíritu Santo no nos está hablando. Y no porque el Espíritu Santo sea mudo. ¿No? Si no está obrando en nosotros el Espíritu Santo, es porque no lo estamos escuchando. Por último, la fecha. ¿Cuándo fue escrito este libro? Bueno, tampoco lo dice y tampoco hace muchas referencias, pero sí se supone, sí se sabe que fue escrito antes del año 96, porque las referencias más antiguas a este libro son dadas por cristianos que vivieron en el año 96, citaban versículos de esta epístola a los Hebreos. Por lo tanto, fue escrita antes del 96.
Pero también, cuando leíamos Hebreos 10:34, ahí que dice, porque de los presos, ese que mencionó Raquel, ¿no? De los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristeis con... Ah, no, perdón, ¿no fue ese o sí? 10:34 de Hebreos, dice. Sí, es él. Ese era. Sí. Porque de los... Sí. A verla. Dice así, y os compadecisteis de mí en mis cadenas, y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo, sabiendo en vosotros que tenéis una mejor y perdurable sustancia en los cielos, ¿no? Esa es la versión que mencionaba recién Raquel. Al ver ese versículo y todo ese pasaje, nos damos cuenta que ya había comenzado la persecución importante a la iglesia. Y el hecho de que se estén volviendo, porque esto también es importante, porque la iglesia cristiana, los cristianos eran perseguidos durante que comenzó fuerte la persecución con Nerón. Y eran perseguidos los cristianos, pero el judaísmo era permitido, era legal en esa época. Por eso, tal vez muchos de los destinatarios de esta carta estaban dejando el cristianismo tenso, peligroso, y volviendo a la paz del judaísmo, que no había persecución, que no había mayores problemas. ¿Cuándo comienza la persecución importante de Nerón? En el año 64, y continuó por algunos años. Pero en el año 70 es destruido Jerusalén y destruido el templo, en el año 70. Hebreos menciona mucho lo que es el templo, los rituales y todo el sistema del Antiguo Testamento, y habla de que Cristo es el centro y todo. Y no menciona el templo, la caída del templo, ni la caída de Jerusalén. Por lo tanto, los eruditos coinciden todos en que esta epístola fue escrita entre el comienzo de las persecuciones del año 64 y antes de la destrucción del templo en el año 70. Entonces, durante esos 6 años, entre el 64 y el 70, fue escrita esta epístola. Ciertamente su mensaje central de la supremacía de Cristo y su obra salvadora es el centro, más allá de la ciudad, de la persecución, de la iglesia y todo. Bueno, y el propósito central de la epístola va a ser esto justamente, llevarnos a pensar en el Señor. Nos lleva directamente a Jesús. Leamos Hebreos 1:1. Es como que el autor dijera así. No, leamos Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué conclusiones sacamos de esos dos versículos? Con esto finalizamos. Pero, ¿qué conclusiones sacamos al leer esos dos versículos? Nada más. Sin entrar en la profundidad de lo doctrinal, que seguramente desde el viernes que viene entraremos cuando analicemos versículo por versículo. Pero leerlos rápidamente, estos dos versículos, así, a manera de introducción del libro, a manera de resumen de la historia. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Ayúdenme con eso. ¿Qué versículos son, Andrés? 1 y 2 del capítulo 1. Los dos primeros versículos del libro. Andrés. Siga, Adiel. La conclusión que podemos sacar, elegante tipo para hablar, la conclusión que podemos sacar que antes hablaba Dios directamente al hombre, después bajó el Hijo
a hablarnos y después ya tenemos el Espíritu Santo que nos da la revelación. Bien. ¿Qué más? Sí, que se cumplió todo lo que le había dicho Jesús a los apóstoles, a sus discípulos. Bien. Que Jesús es Dios y que también estuvo en la creación. Bien. Jesús es Dios. ¿Qué más? Don Ever, ¿quería decir algo? Bueno, estaba meditando justamente la expresión aquí del escritor de este libro, que Dios nos ha hablado, dice, de muchas maneras, él utilizando sus siervos, su comienzo, hablando de los primeros, los patriarcas, los padres, a los cuales se les habló por medio de los profetas que el Señor había levantado en distintas épocas, les manifestó su palabra, su voluntad. Y ahora, viviendo los últimos tiempos, en estos postreros días, dice el escritor, nos ha hablado por el Hijo. Habla acerca de la obra de Jesucristo cumplida, o la obra que debía cumplir el Mesías en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo. Y no hay duda de que es el Hijo de Dios, aquel en quien se cumple todo lo dicho anteriormente a los padres por los profetas. Hay un cumplimiento veraz y real de lo que estaba expresado y lo cumplió el mismo. Bien. Perfecto. Señor, y dice, recordando al mismo Señor, por quien asimismo hizo el universo. Como dice la expresión en tres personas, estaba en el comienzo, era la palabra, estaba en la constitución, la formación del universo. Entre ellos estábamos nosotros, la Tierra. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más puede aportar algo? ¿De qué les hace pensar estos dos versículos? Yo solamente pensaba en lo más sencillo que dice este versículo, que Jesús es la manifestación más creciente y más bella en todos los sentidos, porque ahí viene hablando de que en otro tiempo Dios habló por medio de los profetas, pero la manifestación más grandiosa fue a través de su Hijo. Y fíjate que ahí dice en el versículo 1, dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y estaba buscando un texto que está en 12:25 del mismo libro. Dice, mirad que ahora que no desechéis al que habla. Miren, ahí lo busco y te lo leo. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. En otras palabras, el tema central acá es Dios nos ha hablado a través del Hijo, tenemos su palabra, y la pregunta es ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos... Lo que tenemos que hacer con respecto a la palabra de Dios es responder en fe, o sea, esa sería la respuesta, ¿no? Sencillamente creo que es eso. Se resume sencillamente en que Dios nos habla a través del Hijo y a través de su palabra, y qué hacemos nosotros con eso. Perfecto. ¿Quién se anima a aportar algo más? Yo opino igual que el resto, que ya opinó. Bueno, para mí están todos equivocados. Nada, ese era el aporte, Ramón. Bueno, lo que
lo que a mí me llama la atención es que es una epístola. Vieron que al final hay salutaciones, que al final hay, que es una carta, aunque hay momentos que parece un sermón, un libro de enseñanza. Pero lo que me llama mucho la atención es que no voy a decir perder el tiempo, porque Pablo no perdía el tiempo al decir Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, qué sé yo, ta. Pero el escritor de los Hebreos directamente va al grano, no da vueltas, hace dos cosas. Primero, captar la atención de lo que conocían de la Biblia hasta el momento. Profetas, Génesis, o sea, Pentateuco, podríamos decir, la ley, los profetas y los salmos. Directamente lleva al lector a pensar en el Padre en el Antiguo Testamento, ¿no? La ley, los profetas, los salmos. Pero inmediatamente los trae del Antiguo Testamento y sin dar muchas vueltas los lleva a Jesús. Directo. Es impresionante cómo se presenta el libro. Directamente al grano. Y eso me llamó mucho. ¿Puedo? Pero es como que esta es una continuación de otra carta. Porque dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que No, vos estás en Hechos ahí. Este es Hebreos. Ay, se me vino esto. No, bueno. pero está bien porque... Pero sí, o sea, la idea mía me vine a ver justamente porque la idea mía es que empieza como que estuviera cortado, como que hubiera faltado a lo mejor una parte anterior. Sí, tal vez rompieron la parte de la salutación. No leí que alguien haya hecho esa suposición dentro de tantas conjeturas que hay del libro. Pero podría ser también que quitaron los primeros versículos. Pero sí, seguro van a estar en el infierno eso, porque dice la palabra, ay de aquel quien quite una jota, una tilde. Los que borraron un versículo, chao, condenados. Pero bueno, más allá de eso, el libro tal cual como nosotros tenemos, la Biblia tal cual como la tenemos, hace esta introducción de llevar el pensamiento en estos dos versículos directamente, como bien dijeron ustedes, a Jesús, al Hijo, mostrando que no es un resultado al azar, sino que ya estaba planificado desde el principio y mostrando lo que dijo doña Elisa, que Jesús no es ni más ni menos que Dios, Dios mismo. Entonces, estos dos versículos nos dan como un resumen de lo que va a ser toda la epístola. Recuerden, traten de, durante esta semana que viene, leer por lo menos una vez, la epístola a los Hebreos. Y el versículo clave de todo este libro, hay muchos versículos hermosos que los conocemos, que los amamos a esos versículos, hay otros que nos dan con garrote en la cabeza para despertarnos, para avivarnos, para hacernos madurar, pero un versículo que podemos destacar es Hebreos 6:1, que va a resumir también esto que venimos mencionando. Dice, por tanto, la primera parte del versículo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección o a la madurez. Entonces, ya hay que dejar de dar vueltas y madurar. En otras palabras, avivate o madura de una vez. Bueno, les voy a mostrar un videito a modo cierre. Y este video lo vamos a ver en la mitad del libro y lo vamos a ver al final del libro. Van a ver que hoy no vamos a entender nada.
o vamos a entender, pero no nos va a quedar nada. Cuando vayamos por la mitad del libro, vamos a entender un poco mejor. Y cuando vayamos al final, lo vamos a terminar de entender el video. ¿Se animan a verlo? Y a escucharlos. Puede hacer que se escuche y no nos haga renegar como siempre. A ver. Antes de verlo, ¿alguien quiere acotar algo más o observar algo más? Después del video van a tener más oportunidad, pero antes del video, ¿alguien quiere decir algo más? Sergio, ¿te sumaste para el aplauso, para el brindis? Sí, no, lo que se pareció casualidad, que hoy empezamos con Hebreos también, la escuela bíblica, y tenía yo un Zoom obligatorio, así que recién termino, por eso me sumé, así que vuelvo con Hebreos de nuevo. Sí, no, va a ser bueno, porque un lado y a lo largo de, bueno, no sé de cuántas semanas, porque vamos a ir estudiando eso. Pero bueno, va a ser interesante. Cuando tengas la oportunidad, pásame los apuntes. Así cometemos un lindo plagio. Y obviamente que siempre van a ser bien recibidos tus aportes también. Bueno, sí. Decirle que no tengan un Zoom todos los viernes. No. En realidad las clases los viernes se graban. Ahí está. Se graban y yo lo puedo ver el sábado. Ah, bien. Y por eso el viernes no tengo problema. Pero hoy era obligatorio verlo. Bueno. Veamos el video. Perfecto. A ver, me dicen si se escucha bien, por favor. A ver, ahí lo pongo. La carta a los hebreos. El autor de esta carta es anónimo y la gente... ¿Se escucha? Mucho eco, amigo. Sale doble. A ver. Con reverberancia. Sale doble. ¿Qué tal? Tiene eco. Vamos usando cada vez más tecnología. A ver, creo ¿Este que... es el Bible Project? Vamos a sacar la reverberancia. Esa. ¿Este es el Bible Project, amigo? Sí. No. Espectacular, ¿no? Qué buen recurso para ADOS y PRE. Sí. La policía caminera, en vez de hacer la prueba de alcoholemia con la pistolita esa, les hace decir reverberancia a los que van manejando. a ver si sale o no. A ver. Se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si... ¿Ahí se escuchó mejor? No, No se escucha mejor. ¿Se escucha? ¿Se sigue escuchando con eco? A ver. Sí. No, ahora se escucha como si estuviera dentro de un tarro. La carta a los hebreos. El autor de esta carta es anónimo y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés los siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias, así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo. Y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción.
Vos lo anticipaste, Andrés. Hoy no íbamos a entender nada. No entendió nada, yo no entendí nada. Bien, bien. Estuvo bueno el chiste de Ever. Bien. No, entonces, ¿saben lo que vamos a hacer? Yo se los voy a mandar al videíto para que ustedes lo vean directamente en el teléfono, en la computadora. No lo mandé en formato MP3. Ya te voy a decir cómo hago yo para que no pase eso, pero tenemos que estar juntos. Hacete un asadito y te explico. Yo hago el asado, vos traes la carne. Voy para aprender. Bueno, hermanos, entonces a modo de cierre vamos a hacer eso. Yo les voy a mandar el videíto al grupo para que ustedes lo puedan ver. Creo que todos están. Ah, doña Elisa no lo va a poder ver. A ver, doña Elisa, se lo voy a mandar por acá. Denme un segundo. Así le hace clic y ya lo va a ver. A ver si se puede. Denme un segundo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Ahí se escucha bien. Continúa la trama del libro anterior. Perfecto. Abraham, Jacob, guiando eco a su se familia escucha. de 70 personas hacia Egipto. Sin eco. Ahí se escucha mejor. Sí. Pero el libro de Éxodo dijo. Sí, no, bueno, pero Ah, Ya para probar. bien. Acá está. Denme un segundito, ahí ya les copio el link, así ya lo pueden ver tranquilo. ¿Sabés cómo Ahí. hago yo? Yo lo paso lo tengo grabado en el celular y lo paso por Bluetooth por el parlantito y se escucha lo más bien. Ah, mira qué bien. Ahí va. Cuando le Ahí dijiste que él tenía que pagar la carne, prefirió contarlo de una, ¿viste? Qué bárbaro. Es así, uno tiene que buscar las formas, ¿no? Me agarraste al vuelo, ¿eh? Ahí está. Doña Elisa, si hace clic en eso que mandé ahí, en las letras azules, ¿las ve? Ah, Bueno, verde. allá, ¿vio la hora arriba? La hora que está su video y la hora al lado. Acá la tengo. Arriba a la derecha. Al lado de la hora está el chat. Apriete ahí, que dice que es como un globito. Y ahí va a aparecer al último el mensaje en azul. El video. Tiene apagado el micrófono, Elisa. Ahí hago clic. Sí. Y ahí se le va a abrir otra pestaña, seguramente, con el video. Igual, Andrés, para el que no conoce Bible Project, podría contar en unos segundos que es porque si alguno se mete en YouTube, que a veces uno pavea, puede aprovechar y ver algo así lindo, si te animás a contar. Contalo, por favor, ya que estás. Contá vos que sos el jefe. Bueno, en realidad hay varios proyectos. Uno de esos es lo que menciona Muniro ahí, que es el proyecto Biblia, donde se va estudiando la Biblia con resúmenes, con libros y con mucho material para jóvenes, para adolescentes, con distintos temas sobre ángeles, sobre la Biblia, sobre temas históricos, temas escatológicos. Muy interesante.
Este video que yo les estoy compartiendo es de otro proyecto similar que se llama Lee la Biblia, que tienen un resumen de cada uno de los libros de la Biblia. El proyecto Biblia viene con una aplicación para el teléfono móvil en donde van todos los días sugiriendo, se puede compartir canciones, se pueden compartir videos, se pueden compartir pensamientos, muy interesante. Si lo buscan en el celular o en la computadora o en YouTube, en cualquier lado, Proyecto Biblia. Y está con dibujitos animados, que aunque uno diga que infantil, están hechos con tan buena calidad que el grande lo aprecia mucho. También. La carta a los hebreos. Bien, entonces vamos a dejar acá. ¿Lo pudo abrir, doña Elisa, o no? Sí, pero no, recién parecía que estaba escuchando la voz, pero se cortó. ¿A dónde dice chat? No. Sí, ahí donde dice chat, abajo dice, Sí. creo que dice Andrés. Sí. Sí. Bueno, y abajo hay que dice HTTP y todo eso. Ahí tiene que apretar en esas Sí. letras. Ah, bueno. Ahí está. Sí. Ahí se ve. Oh, se me fue. Sí, se nota que lo ve porque lo reflejan los anteojos. No, Sí. La voy a poner grande a la pantalla y la vemos. Ahí todo está. en blanco se me quedó. Ah, ahora sí. Y ahora no nos ve a nosotros tampoco. Sí. No, bueno. Bueno, ¿qué les parece si dejamos acá para que no se nos siga pasando el tiempo? Desde el viernes que viene, Ramón, vamos a empezar del versículo 1 en adelante, hasta donde lleguemos. Y así vamos a ir versículo a versículo. Obviamente todos vamos a ir aportando, vamos a ir preguntando, vamos a ir respondiéndonos entre todo y tratar de exprimir lo máximo posible con la guía del Espíritu Santo. Ramón, ¿puedes cerrar con una oración? Muniro, vos sos el asesor de Monk. Si Pablo escribió uno de sus colegas, o Apolos, pero la realidad Muniro, no lo sabemos. Doña Elisa, ahí le puede poner pausa. Sí, me estoy escuchando. A ver. Alianza de los apóstoles. Vamos a tener que hacer la vaquita y comprarle un teléfono con WhatsApp a doña Elisa. Bueno, oramos para terminar, hermanos. Bien. Damos gracias a nuestro Dios por regalarnos, Señor, la vida y por permitirnos estar juntos. Gracias porque nos has dejado tu palabra escrita en la cual podemos meditar. A través de ella nos enseñas, nos corriges, nos instruye. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos separar, Señor, para disfrutar de la comunión los unos con los otros, la comunión contigo. Sobre todo, Señor, por predisponer nuestros corazones para escucharte a ti, para aprender más de ti. Y queremos, Señor, que este saber nos lleve a que cada día, Señor, podamos vivir para tu gloria, en honrarte, Señor, en servirte, y que el pasar por este mundo, Señor, podamos, Señor, realmente ser de bendición también para otros. Ayúdanos, Señor, y bendice cada familia representada en esta noche. Bendice a nuestros hermanos también de la iglesia, de cada iglesia local, que tú estés, Señor, bendiciendo. Y nos acordamos de las personas mayores, las personas enfermas, que están pasando dolencias, que están sufriendo otros tipos de necesidades, de dolencias y circunstancias adversas en la vida. Que tú les sostengas, que tú estés con ellos, y también, Señor, que ellos puedan aferrarse a ti y buscarte, Señor, en cada momento. Te pedimos agradecidos, Señor, por todo esto, y rogando que tu bendición nos siga acompañando en lo que queda de esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.